Entonces, para dar inicio a esto, voy a hacerles una pregunta sobre cuál es el dolor más fuerte que ustedes han escuchado o que ustedes piensan que es el dolor más fuerte, ya sea por experiencia personal o porque hayan escuchado de un paciente, de un familiar, de un amigo, no sé si alguien tiene una opción. Dolor de parto, ok. ¿Alguien más? ¿El mismo u otro? Lumbalgias, ok. Migrañas, ok. Va. Si se dan cuenta, cada uno tiene una opinión distinta. Algunos podrán pensar o coincidir en que el dolor de parto es el dolor más fuerte, otros podrán pensar que la migraña es el dolor más fuerte, y eso es importante. Si se dan cuenta, cada uno tiene una opinión distinta y así se vive el dolor de manera muy personal. Cada uno va a tener una opinión distinta en base a eso. Entonces yo hice el sondeo en mi casa y les pregunté también cuál era el dolor más fuerte. Entonces me dijeron cólico renal. Bueno, eso lo dije yo, porque más nadie es médico ahí. Golpearse el dedito del pie, me dijo mi esposa, neuralgia del trigémino, dolor de parto, quemaduras, la migraña, cólicos menstruales, fracturas, dolor de muela, y dice mi hijo que perder el mundial. Entonces, volvemos a confirmar que el dolor es una experiencia muy personal, ¿vale? Sí. Y eso nos va a ayudar a fijar un conocimiento más adelante. ¿Por qué hablamos hoy de dolor crónico? Y es que esta es una de las principales causas de consulta médica y el motivo más frecuente por el que el paciente busca atención médica, como les mencionaba, a pesar de que hay una menor mortalidad asociada al dolor crónico, en comparación con otras enfermedades como el infarto cardíaco, los accidentes cardiovasculares, enfermedades infecciosas, cáncer y diabetes, el dolor crónico genera mayor sufrimiento y discapacidad que estas otras patologías. Entonces es una de las principales causas y fuentes del sufrimiento humano y la discapacidad a nivel mundial. Y esto afecta no solamente a países en desarrollo, sino también a países desarrollados. Y el paciente sigue viviendo con dolor, pero afecta su calidad de vida a tal punto que afecta su productividad y pueden disminuir los ingresos incluso a nivel nacional. Siguiente. En Panamá no tenemos estadísticas publicadas de dolor crónico actualmente, estamos trabajando en eso, pero el dolor crónico a nivel mundial es una de las enfermedades neurológicas de mayor impacto. Y esto puede afectar, por lo menos en Estados Unidos, donde hay publicaciones con buena evidencia, que afectan más de 100 millones de adultos en Estados Unidos. Eso equivale a un tercio de la población viviendo con dolor crónico, de distintas etiologías. Eso conlleva un gasto de 635.000 millones de dólares al año en atención médica y pérdida de productividad. Y dentro de las principales causas está el dolor lumbar con un 26.4% de prevalencia, seguido de la osteoartritis, siendo la osteoartritis de rodilla la más común, y más del 10% de la población sufriendo de migraña. Y si nos vamos a poblaciones específicas, vemos que los ancianos que viven en hogares de cuidado, en un 62% de los casos sufren de dolor crónico. Hay tratamientos disponibles, pero ninguno es consistentemente eficaz y no está libre de riesgos. Tenemos los AINES, que tienen sus efectos a nivel cardiovascular, sangrado gastrointestinal o lesión renal, los opioides con riesgo entonces de depresión respiratoria, de muerte por sobredosis, técnicas intervencionistas que no están libres de complicaciones y los analgésicos con evidencia limitada por efectividad y aquellas técnicas no farmacológicas que a veces es difícil que el paciente se apegue a estas y las cumpla como debe ser. Y en la mayoría de los casos, lastimosamente, el tratamiento del dolor crónico es complejo y solamente en el caso del dolor neuropático, 2 de cada 3 pacientes no obtienen alivio y si lo obtienen, disminuye al menos 2 puntos en la escala del dolor. Sí. Entonces, para que todos tengamos la misma idea, la Asociación Internacional para Estudio del Dolor, la IASP, en el 2020 actualizó la definición del dolor. Y esto lo explica como una experiencia emocional y sensorial asociada o similar a asociada con una lesión real o potencial.
Eso involucra a aquellos pacientes que no presentan una lesión visible, que no se puede demostrar que tengan una lesión en ningún órgano, pero presentan dolor. Eso es un dolor nociplástico. No hay presencia de lesión, pero el paciente se aqueja de dolor. Y ellos trataron de extender esta definición, incluyendo 6 notas, que son las que están aquí abajo, donde mencionan que el dolor es siempre una experiencia personal, individual, y que va a estar influenciada en distintos grados por factores biológicos, psicológicos y sociales. Que el dolor y la nocicepción son procesos totalmente diferentes. La nocicepción es el proceso por el cual se da el mecanismo fisiológico del dolor y el dolor como tal es la experiencia o el resultado de esto. Y nosotros vamos a aprender qué es el dolor a través de las vivencias personales de cada uno. Desde que nacemos hasta que vamos creciendo, vamos aprendiendo qué es el dolor. Por eso yo lo aprendí de una manera y ustedes lo aprendieron de otra. Y que toda persona que reporte dolor, ya sea porque se le cayó una uña, hay que respetar. Para mí puede ser algo insignificante, un dolor leve, pero para otra persona puede ser un dolor severo y eso hay que respetarlo. Hay diferentes umbrales del dolor y tolerancias muy distintas entre un individuo y el otro. Y aunque el dolor funciona como algo adaptativo, ¿verdad? Es como una alarma para evitar lesionarnos más o para evitar una lesión, el dolor se puede convertir en una enfermedad como tal, cuando se alteran los mecanismos fisiológicos y conlleva entonces a el dolor crónico y se convierte entonces en una enfermedad que requiere un tratamiento específico. Y que una persona no pueda describir el dolor de manera verbal no quiere decir que no tenga dolor. Los neonatos no pueden decir, ay, me duele el brazo, me duele la pierna, simplemente lloran y no sabemos la intensidad de esto. De igual manera, un paciente anciano con deterioro cognitivo puede tener dolor y no va a comunicarse de manera adecuada, y eso no descarta que estas poblaciones sufran dolor. Habrán ciertas escalas y ciertos mecanismos para poder medir el dolor en estas poblaciones, pero no debe descartarse nunca. Y que un animal no pueda expresarse también es parte de esta nota. Entonces, el dolor crónico es aquel que persiste durante meses o años, más allá del tiempo habitual de recuperación de una lesión. Una lesión normalmente puede estar recuperándose alrededor de los 3 meses y se toma 3 meses como referencia para hablar del dolor crónico. Aquel que supera este tiempo, ya entonces podemos definirlo como un dolor crónico, pero hay algunas otras lesiones que toman más tiempo. Y por eso se da esa brecha entre 3 a 6 meses para definir el dolor crónico. Un esguince, que es una lesión tendinosa, va a tomar más de 3 meses en recuperarse. Entonces, en ese paciente podemos hablar de dolor crónico ya cuando van pasando más o menos los 6 meses o más. Sí. ¿Qué diferencias tiene el dolor crónico con el dolor agudo? Pues el dolor agudo es temporal y el dolor crónico pues se perpetúa en el tiempo, puede ser constante o aparecer y desaparecer durante ese tiempo mencionado. Interfiere en la vida diaria y tiene efectos negativos sobre el bienestar físico y emocional. Y puede seguir entonces o surgir de una afectación persistente o continuar aún cuando ya se ha resuelto la lesión inicial. Y el manejo entonces requiere un enfoque integral. Ahí es donde entramos nosotros, los médicos algiólogos, ofreciendo entonces un tratamiento médico con fármacos, terapias intervencionistas dirigidas a el lugar donde se presenta la lesión. Incentivamos a los cambios en los estilos de vida, mejorar la actividad física, el sueño y los hábitos, y el apoyo psicológico, apoyándonos con otras redes, otras especialidades como psicología, psiquiatría para el manejo emocional y conductual del mismo. Sí. Entonces, el dolor crónico puede ser de 3 tipos. Puede ser nociceptivo, aquel que se produce por alguna lesión en el tejido musculoesquelético, sería de tipo nociceptivo somático, o puede ser nociceptivo visceral, si se produce por alguna lesión de algún órgano interno. Puede ser neuropático si hay una lesión evidente del sistema nervioso central o periférico, o puede ser nociplástico, donde no hay evidencia de lesión, pero el paciente se aqueja de dolor.
Ese es, dentro de este grupo, la fibromialgia, si la han escuchado, que es muy común, está dentro del dolor crónico nociplástico. Y puede haber un dolor mixto entre neuropático y somático. Entonces, también podemos dividir el dolor crónico entre primario y secundario. El primario es aquel que no se demuestra una lesión como causa principal, y el dolor crónico secundario, ya sea por una lesión traumática, por una cirugía, un dolor crónico asociado a una amputación traumática. Tenemos dolores crónicos de cabeza o orofaciales asociados a lesiones cervicales, dolores crónicos viscerales secundarios a alguna patología abdominal, o dolores crónicos secundarios musculoesqueléticos a una enfermedad de base. Entonces, identificar la etiología del dolor es valioso para entonces predecir el pronóstico y personalizar la estrategia del tratamiento en estos casos. Sí. Entonces, el abordaje del dolor, pues esto es algo bastante común, la mnemotecnia licia, ¿verdad? Saber cuándo apareció, dónde se localiza, si se irradia o no, el carácter o las características del dolor, la intensidad y los atenuantes, agravantes y agravantes. En el dolor crónico utilizamos esto, pero nos vamos un poquito más allá, tratando de evaluar esa esfera biopsicosocial y ver cuánto afecta el día a día del paciente. Si afecta o no su entorno, cómo se relaciona con otras personas, cómo se relaciona en el trabajo, si disminuye o no la productividad. Sí. Entonces, debemos medir la gravedad del dolor, medir la intensidad, describir si es leve, moderado o severo, utilizando pues una escala verbal, una escala numérica, la escala análoga, y siempre tratar de estadiarlo en estos tres niveles. Preguntar las características temporales, si es continuo, si es episódico recurrente, si es continuo, pero con crisis de dolor. Eso nos va a ayudar a fijar objetivos en el tratamiento, ¿verdad? Podemos dar medicamentos que tratan el dolor basal y ofrecer medicamentos que actúan de manera inmediata para tratar de disminuir esos picos o crisis de dolor. Y los factores psicosociales, ver si hay factores cognitivos, emocionales, conductuales o sociales que requieran un abordaje también para el manejo del dolor. No es solamente dar analgésicos, sino tratar de mejorar ese factor cognitivo, emocional, pacientes que sufren dolor crónico y coexiste depresión o ansiedad. Eso empeora mucho el pronóstico y el tratamiento del dolor crónico. Entonces, aquí nos vamos a demorar un poquito, y en esta imagen se resume toda la fisiopatología del dolor. No solamente del dolor crónico, sino también del dolor agudo. Y esto se caracteriza por cuatro etapas, ¿verdad? Que se dan en nuestro cuerpo al momento de percibir el dolor. Entonces aquí vemos a un joven que por curiosidad vino y tocó una llama de la vela. Obviamente esto va a desencadenar un estímulo en el cuerpo. Entonces se da la transducción. Ese estímulo nocivo, ya sea un pinchazo, ya sea el calor de una vela, lo que sea que genere un estímulo nocivo, va a activar los nociceptores que hay a nivel periférico. Esos nociceptores eh, están caracterizados para detectar ya sea estímulos ácidos que queman la piel, calor, presión, y esto va a generar entonces un potencial de acción y convierte en ese estímulo en señal eléctrica, y viaja a través de las fibras delta, A delta y fibra C, ¿verdad? Llegan entonces a la médula espinal, hacen sinapsis. Ese proceso se llama transmisión. La transmisión entonces del potencial de acción a través de estas fibras nerviosas llegan al ganglio de la raíz dorsal, ¿verdad? Entran entonces en el asta dorsal de la médula espinal, se decusan la mayoría de las fibras hacia el lado contralateral y suben por el tracto espinotalámico lateral hacia el tálamo y la corteza, donde se da entonces la percepción. En el tálamo entonces se revela la señal en la corteza somatosensorial. Ahí podemos saber dónde y cuánto nos duele. Pasa por la ínsula, por el cíngulo anterior, donde se procesa entonces la parte emocional
y afectiva del dolor. Y luego entonces se genera la experiencia del dolor, ¿verdad? Para nadie el dolor va a ser agradable. Puede que para algunas personas el dolor sí genere algo de satisfacción. Eso sí está descrito. Pero normalmente, fisiológicamente, el dolor es algo desagradable que está acompañado de una parte emocional y afectiva negativa. Y eso es porque pasa justo por estas áreas del cerebro, la ínsula y el cíngulo anterior. Y luego entonces se da otro proceso, el último, que es la modulación, ¿verdad? Tenemos un sistema interno que trata de frenar un poco el dolor. Y esto se da por las vías descendentes. En el punto 4, el recuadro verde, vemos entonces esa vía descendente que viene desde la corteza cerebral, pasa por la sustancia gris periacolectal, el núcleo del RAFE y se van a liberar ciertos neurotransmisores. Estos son serotonina, noradrenalina, endorfinas y ahí entra el sistema endocannabinoide. Ellos entonces van a tratar de inhibir la transmisión del dolor disminuyendo la percepción del mismo, pero también pueden facilitar, aumentar la transmisión. La serotonina es un neurotransmisor que ayuda tanto a la inhibición como a la facilitación. Entonces, en algunos casos tenemos que jugar con estos transmisores para tratar de mejorar la modulación, incrementar la inhibición y de esta manera disminuir el umbral del dolor y mejorar la tolerancia. Y aquí es donde entran los factores psicológicos jugando un papel importante. ¿Por qué? Porque estos pacientes que tienen una enfermedad de ansiedad o depresión de base van a tener alteración de estos neurotransmisores. Entonces la liberación disminuida de noradrenalina y serotonina va a llevar a un sistema de modulación disminuido. Y eso va a incrementar entonces el nivel del dolor o disminuir la tolerancia al mismo. Sí. Entonces, si nos vamos a la parte pues, más específica, vemos cómo se da esa interacción entre la primera neurona que transmite el estímulo nociceptivo hacia el ganglio de la raíz dorsal en la médula espinal y se demuestra pues, la presencia de distintos receptores entre estos el NMDA, el receptor metabólico de glutamato, el AMPA, donde actúa el principal neurotransmisor de la vía del dolor, que es el glutamato. Y esto se da por ese potencial de acción que les mencionaba, que conlleva la liberación de calcio en la membrana presináptica y conlleva la activación de estos receptores. Hay una fosforilación interna, lleva a un aumento de calcio y esto genera entonces una liberación de ciertos neurotransmisores y sustancias que van a sensibilizar a las estructuras nerviosas y van a conllevar pues a un reclutamiento de fibras. Esto quiere decir que tenemos fibras en el cuerpo que transmiten dolor y tenemos fibras que transmiten la presión, el tacto, pero no transmiten dolor. ¿Qué pasa? Cuando nos golpeamos el dedo, se activan las fibras de dolor, A delta y C, ¿verdad? Se da todo este proceso, el potencial de acción, la liberación de neurotransmisores, pero de repente, si nos rozamos el dedo, me duele, ¿verdad? Antes yo me rozaba el dedo y no me dolía. ¿Qué pasa? Esas fibras que transmiten la presión, que no, para saber si estoy tocando algo, que me dan la propiocepción, se reclutan y entonces empiezan a transmitir el dolor. Entonces ya el simple roce o el simple toque de algo me va a generar el dolor. Eso entonces es algo fisiológico, normal del proceso del dolor por una inflamación en el lugar, pero el problema es cuando eso se sostiene en el tiempo y ya no hay manera de revertir. Y ahí vamos a hablar de un proceso de sensibilización. Sí. Echa hacia atrás, por favor. Entonces, ahí vemos las dos neuronas, pero arriba vemos en la parte derecha el astrocito, que ahora viene a jugar un papel muy importante en la fisiopatología del dolor, porque mantiene esa neuroinflamación a nivel de la sinapsis del sistema nervioso, tanto periférico como central. Entonces, mantiene ese estado de neuroinflamación
y conlleva entonces al desarrollo o a que se mantenga el dolor crónico. Sí. Entonces, la sensibilización, como les dije, es un proceso que aumenta la capacidad de las respuestas, de la respuesta de las neuronas nociceptivas, mayor respuesta a estímulos normales y estímulos subumbrales. Hay actividad espontánea y aumenta el tamaño del campo receptivo. Es un fenómeno normal, ¿verdad? Es un fenómeno adaptativo, ¿verdad? Si yo me golpeé, el sistema nervioso lo que va a tratar es que yo no use ese dedo que me golpeé, ¿verdad? Se repare. Siguiente. El problema entonces es cuando tenemos una sensibilización marcada y sostenida que nos lleva entonces al dolor crónico. Vamos a tener entonces un paciente con alodinia. Alodinia es recibir un estímulo no doloroso y que genera dolor. O sea, el roce de la piel, el roce de la ropa o incluso el agua que cae sobre el cuerpo puede generar dolor. ¿Ustedes se imaginan vivir con eso? ¿Verdad? Es algo muy, muy doloroso, es una causa de sufrimiento y nosotros como angiólogos tratamos entonces de abordar estas patologías de manera multifactorial. Entonces hay un dolor espontáneo persistente y una expansión y diseminación del dolor. Se puede diseminar a otros puntos donde no dolía. Ya no me duele solo el dedo, ahora me duele todo el brazo. Ya no lo puedo usar. De repente el brazo se va quedando pues sin uso, se va atrofiando y conlleva entonces una pérdida de funcionalidad importante. Entonces, de un golpe en un dedo podemos desarrollar un síndrome regional complejo por toda esta cascada de neurotransmisores y sensibilización, tanto periférica como a nivel central. Hay un cambio sostenido no solamente a nivel periférico, sino en las vías neuronales centrales que se encargaban de modular, pero no funcionan de manera adecuada y lo que hacen es que perpetúan el dolor y la neuroinflamación. Sí. Entonces, la sensibilización puede darse desde la periferia hacia el nivel central o puede darse del nivel central hacia la periferia. Son teorías, pues, de la cronicidad del dolor. Y bueno, ¿cómo abordamos el dolor? Pues abordamos la vía del dolor, ¿verdad? Desde el nivel periférico, donde mencionaba los receptores, los neurotransmisores, a nivel, pues, donde está la lesión. Para eso podemos utilizar agentes tópicos, podemos utilizar esteroides a nivel epidural, los anticonvulsivantes y antidepresivos para tratar de mejorar la modulación del dolor. Tratamos de disminuir la liberación pues, de calcio, de sodio, potasio a nivel de esa hendidura sináptica. Podemos utilizar los cannabinoides a nivel periférico también para tratar de modular la sensibilización periférica, los antiinflamatorios, los anestésicos locales, o podemos hacer procedimientos intervencionistas para tratar de disminuir la transmisión del dolor a nivel de los nervios periféricos. Si nos vamos pues a la médula espinal, podemos utilizar los anticonvulsivantes, los opioides, los bloqueadores de NMDA como la ketamina, las inyecciones epidurales o intratecales. Podemos colocar estimuladores a nivel de la médula espinal. Los neuroestimuladores pues son dispositivos que llevan un cable, ¿verdad? Son un generador que llevan un cablecito que se deposita o se coloca a nivel epidural, ¿verdad? Ya sea a nivel torácico, a nivel cervical o a nivel lumbar. Eso va a mandar una corriente, ¿verdad? Cada cierto tiempo, una estimulación y va a engañar al cerebro. ¿Por qué? Porque hay una teoría de la compuerta. Solamente podemos sentir un dolor a la vez. ¿Vale? Entonces, cuando un niño se cae, agarramos y le sobamos la cabecita, ¿verdad? Entonces, lo que estamos haciendo ahí es activar la teoría de la compuerta, porque solamente puede pasar un estímulo a la vez. Entonces, tratamos de sobarlo y esas fibras que detectan la presión y el roce se activan y las que transmiten el dolor entonces se inhiben. De esa manera, pues tratamos de que el dolor pase más rápido. Y utilizando esa teoría, entonces que nosotros en angiología, cuando hemos probado todo, vemos que no funciona la terapia farmacológica, la no farmacológica, el paciente está sufriendo mucho,
podemos colocar entonces un estimulador espinal. Y también hay estimuladores periféricos para algunas regiones o nervios específicos. Y eso va entonces a mandar una corrientita y va a tratar como de que el paciente o el cerebro no detecte el estímulo doloroso, sino la estimulación eléctrica. Eso para dolores específicos, pero para un paciente con fibromialgia, ¿verdad? Donde la lesión está a nivel central por alteración de la modulación, no vamos a poner un estimulador espinal y periférico, porque el daño está arriba. Ya ahí funciona más que todo las terapias cognitivas, conductuales, el manejo de la depresión, de la ansiedad, y otros que voy a mencionar más adelante. Entonces, dependiendo del lugar, podemos entonces modificar la transmisión, la percepción o la transducción o la modulación del dolor con distintos fármacos. Y de ahí es donde vamos a hablar ahora más adelante sobre el sistema endocannabinoide y el cannabis medicinal. Siguiente. Entonces, ¿cómo se conectan el dolor, la mente y el movimiento? Uno de los tratamientos que ha demostrado o tiene mejor evidencia es el movimiento, o sea, el ejercicio. ¿Qué pasa? El paciente tiene dolor y ya tiene miedo a moverse. Entonces eso tenemos que abordarlo. La mente y el movimiento influyen directamente en cómo percibimos y experimentamos el dolor. El dolor no es solamente un daño en los tejidos, sino que es una conexión compleja, como he mencionado, entre la mente y el cuerpo. Y el cerebro, pues, es el punto de percepción central y el movimiento es clave para la recuperación del mismo. Esto va a generar una neuromodulación a nivel central, a pesar de que el movimiento es periférico, va a generar entonces cambios a nivel central que pueden mejorar la percepción y la tolerancia del dolor. Y el dolor puede aumentar o disminuir por factores ajenos a la zona corporal afectada, como les mencionaba. Y abordar entonces creencias, emociones y patrones de movimientos se puede reducir el dolor y mejorar la calidad de vida en el dolor crónico. Entonces, la mentalidad ante el dolor, lo que creemos sobre el dolor puede moldear la experiencia. Entonces, si tenemos creencias que amplifican el dolor, como creer que el dolor indica que tengo un daño peor, pensar que me va a durar de manera indefinida, puede aumentar la sensibilidad del sistema y puede entonces empeorar el tratamiento del mismo. Comprender que alivia el dolor, que el dolor no siempre equivale a un daño y muchos factores que pueden contribuir al dolor, disminuye el miedo y mejora la percepción del mismo y el tratamiento. Entonces, eso demuestra que el estrés constante, ¿verdad? Empeora la percepción del dolor y empeora el tratamiento. Si ustedes se dan cuenta, a veces pueden tener un dolor y si van a una fiesta y están entretenidos, hablando con sus amigos, ni cuenta se dan que tienen dolor. Llegan a la casa y se estresan por alguna razón y se activa el dolor. Y ahí dice, voy con todo, ¿verdad? Entonces, eso nos demuestra que la capacidad de la mentalidad es importante para el manejo del dolor. De ahí la razón por la que utilizamos entonces terapias cognitivo-conductuales para tratar de modificar esa percepción y modulación del dolor. Siguiente. Entonces el dolor y movimiento, pues, si tenemos miedo a movernos, va a empeorar la situación, el paciente evita el movimiento, hay mayor tensión y rigidez, pérdida de fuerza y se perpetúa el mismo. Y la solución, como dije, es el movimiento. Hacerlo de manera suave y controlada, un ejercicio de bajo impacto, guiado por un profesional de salud. Trabajamos muy de la mano con nuestros amigos de fisiatría y fisioterapia, que son parte clave del tratamiento del dolor crónico. Sin ellos, el tratamiento pues no es efectivo. Entonces, la idea es mejorar la movilidad, reducir el dolor y generar confianza y seguridad. Yo pienso que a futuro vamos a tener clínicas del dolor, pero con gimnasios dentro de la clínica, ¿vale? Porque ese es el principal tratamiento que vamos a ofrecer. Vamos a ofrecer tratamiento farmacológico, pero hay que mantener el movimiento y mejorar ese movimiento y la fuerza a nivel general.
Y el movimiento adecuado entonces rompe el ciclo del dolor. Hay evidencia que demuestra esto y mejora la movilidad y devuelve la confianza del paciente. El paciente con dolor anda con mucho miedo de caminar. Si ustedes se sienten en una consulta, ustedes le preguntan, ¿qué tal? ¿Cómo le fue? Doctor, estaba bien, pero me caí. De 5 pacientes que llegan a la consulta, 3 y empeora el ciclo, pero es por el miedo que tienen al movimiento. Y eso es un punto para tratar y mejorar el tratamiento. Sí. El mindfulness y la meditación, enfocar la mente en el presente y transformar la relación con el dolor, ¿verdad? A veces no podemos quitar el dolor crónico. El paciente tiene que vivir con dolor crónico lastimosamente, pero lo que buscamos es que el paciente aprenda a vivir con él mismo, tratar de que lo tolere, de que su funcionalidad en el día a día mejore y le permita realizar sus actividades diarias. Y tan siquiera disminuir de una escala de 10, 2 puntos, para mí pues puede ser algo mínimo, pero el paciente te dice, sabe, doctor, ya yo salgo a caminar, puedo pasear el perro, duermo un poquito mejor y ya eso es ganancia, ¿vale? Tan siquiera disminuir 1 o 2 puntos puede generar mejor calidad de vida en los pacientes. No se va a eliminar el dolor por completo, como les mencioné, pero ayuda a construir una relación más sana con el mismo y reducir su impacto en la vida diaria. ¿Qué técnicas utilizamos? La respiración, el yoga, la meditación guiada. Siguiente. Y la neuroplasticidad, ¿verdad? Que es la capacidad del cerebro para adaptarse, cambiar y recablearse a lo largo de la vida. Si tenemos un paciente que iba en un bus, lastimosamente sufrió un accidente, perdió el brazo por una amputación traumática, en su cerebro, físicamente ya no tiene el brazo, pero en su cerebro todavía está el área que transmitía o percibía la información de ese brazo. Y con el tiempo, esa área va a sufrir una neuroplasticidad, se va a ir borrando, pero es un proceso. Entonces eso nos demuestra que el cerebro tiene la capacidad entonces de recablearse, de modificarse, y es donde podemos nosotros abordar el tratamiento del dolor a nivel central. El problema de estos pacientes es que pueden quedar con un dolor crónico de un miembro fantasma, un brazo que no está, pero que duele. Entonces, eso también aplica para cirugías de mama, para amputaciones quirúrgicas programadas, ¿verdad? Tratar de abordar el dolor antes de los procedimientos quirúrgicos ayuda a disminuir entonces esa sensibilización central y periférica que les mencioné con terapias farmacológicas, conductuales, fisioterapias y con nuestros amigos de anestesiología, con la anestesia regional, ¿verdad? Para disminuir el riesgo de que un dolor agudo quirúrgico se cronifique y desarrolle un dolor crónico por la sensibilización periférica y central. Siguiente. Y ya para terminar, entonces, a manera de resumen, entonces el manejo integral del dolor pues requiere un enfoque multifactorial que reduzca el dolor y mejore la calidad de vida. A veces no podemos reducir el dolor de manera significativa, como les mencioné, pero mejorar la calidad de vida es ganancia. Debemos abordar los factores psicológicos, la fisioterapia como punto clave, la educación en dolor, el movimiento pues que sea saludable, con patrones seguros y graduales, la medicación, como bien lo ven, no es el todo en el tratamiento del dolor, pero la meta no es solo reducir el dolor, sino mejorar el bienestar general y la calidad de vida. Entonces, siguiente. Vamos a dar la oportunidad a nuestro equipo del Consorcio Panamericano de Cannabis Medicinal, a la licenciada María Isabel Andrade, que es la coordinadora comercial, y nuestro expositor, el licenciado Alejandro Zamora, que nos va a hablar sobre el sistema cannabinoide y cannabis medicinal. Esta es una terapia pues que está desarrollándose, que está dando mucha
información sobre el manejo del dolor. El estudio del dolor pues, nos da la oportunidad de abordar distintas dianas a nivel central y periférico, y por eso hoy en día tenemos entonces el cannabis medicinal como una terapia de vanguardia, y tenemos la oportunidad de que nos hablen de él mismo. Hola, buenos días. ¿Cómo está? Ok, voy a esperar que me vuelvan a la... Sí, Alejandro. Una pregunta. ¿Cuántos aquí presentes realmente conocen el sistema endocannabinoide en profundidad? Que levanten la mano. Listo. ¿Estar ahí? Ujú. Sí, sí. Ay, señor. Tiene que salir así. Bueno, primero que todo, el cannabis medicinal no empieza en la planta, sino más bien con un sistema fisiológico humano real, ¿verdad? Siguiente. Soy Alejandra Saez Zamora Montero. Tengo un título en licenciatura en farmacia egresado de la Universidad de Panamá, y también me diplomé en la Universidad Latina de Panamá a través de su diplomado del Sistema Internacional en el sistema endocannabinoide y el mecanismo, ¿verdad? Avance. Entonces, siguiente. ¿Qué es lo primero que hay que entender? Hay que reconocer como profesionales el sistema endocannabinoide, como ya mencionó el doctor Xavier, que es el cuarto punto para modular el dolor, ¿verdad? Mucho más allá del estigma social. Entonces, ¿qué es ese sistema endocannabinoide? El sistema endocannabinoide es un sistema de homeostasis, de equilibrio interno, de modulación. Allí él se encuentra principalmente en el cerebro, a nivel del sistema inmune, en algunos órganos o dianas, a nivel de todos los vertebrados y a nivel periférico, ¿verdad? Entonces, ustedes tienen ese sistema endocannabinoide, que es el que modula el dolor. Entonces, ellos presentan dos moléculas principales que ustedes sintetizan, ¿verdad? Que se van a encargar de modular lo que es el dolor, inflamación, el estrés, el sueño, el apetito, el estado de ánimo, neuroprotección, inmunidad y a nivel gástrico. Y todo eso va a lograr lo que es un funcionamiento óptimo a nivel fisiológico, ¿verdad? Bien. Entonces, entendido ese concepto, quiero que vean primero que todo que nosotros tenemos componentes clave en ese sistema endocannabinoide, que es algo que es este pequeño eh, estudio, que quiero que comprendan que el endocannabinoidoma, ¿verdad? Presenta enzimas, presenta receptores, presenta receptores lipídicos también, receptores cannabinoides, entre otros endocannabinoides parecidos a las moléculas que nosotros presentamos, y que los componentes como los receptores están distribuidos a nivel general del cuerpo, ¿verdad? Como por ejemplo a nivel del cerebro, hígado, sistema reproductor, ¿verdad? Hay receptores CB1 y CB2. Hay en general un sistema cannabinoide
que va a modular diferentes cosas, como mencioné anteriormente. Bien. Entonces, ya sabido que, sí, ya saben, ya sabiendo que ustedes presentan estos componentes, podemos entonces hablar del mecanismo del sistema endocannabinoide, ya como habló el doctor, en el dolor crónico, lumbar, en diferentes condiciones donde haya inflamación. Lo que va a ocurrir allí principalmente, llegado lo que es el impulso nervioso y la despolarización de la terminal presináptica, principalmente se va a liberar, ¿no? De la neurona presináptica un neurotransmisor que ya mencionaron que es el glutamato, ¿verdad? Entonces, ese neurotransmisor se va a unir a un receptor postsináptico y va entonces a entrar calcio en el elemento postsináptico, y es allí donde el sistema endocannabinoide que está en la postsinapsis, va a liberar lo que son precursores, a partir de precursores lipídicos que pueden ser ácido araquidónico o eicosanoides, lo que son los dos endocannabinoides principales que se los voy a mencionar. Uno es la anandamida y el otro es el 2-alfa-glicerol, ¿verdad? Entonces, esos endocannabinoides van por difusión a través de la membrana plasmática, se van a unir, van a salir del elemento postsináptico y van a ir al espacio o hendidura sináptica y se van a unir a la presinapsis. O sea, no sé si se dieron cuenta que el glutamato viaja de la presináptica a la postsináptica. En este caso, por ese estímulo excitatorio que generó el glutamato, entonces va a venir ese estímulo y va a permitir la síntesis o modulación y la liberación a través de una señalización retrógrada a la neurona presináptica, y se va a acoplar esos cannabinoides a los receptores CB1 que expresan las neuronas presinápticas, ¿verdad? Entonces, una vez unidos esos endocannabinoides al receptor CB1 presente en la neurona presináptica, se va a inhibir la liberación del neurotransmisor correspondiente, que es el glutamato, a través de la activación de una proteína G inhibitoria, ¿verdad? Entonces, también va a ocurrir la inhibición de la enzima adenylato ciclasa, disminuye AMP específico y se bloquea lo que es la entrada de calcio, y va a aumentar la conductancia de potasio. ¿Qué les quiero decir con todo esto y que les quede claro? Que la neurona que está siendo estimulada fabrica endocannabinoides para decirle a la neurona anterior que frene o baje la intensidad de la señal, ¿verdad? Eso es todo. Entonces, ¿cómo llevamos esto al contexto del cannabis medicinal? ¿Verdad? Ya sabiendo el mecanismo. Por ejemplo, ahorita en el territorio nacional tenemos componentes activos o cannabinoides que, como por ejemplo el cannabidiol, perdón, que la diana terapéutica va a ser no un receptor como tal, sino que va a ser la enzima que degrada no los endocannabinoides que te acabo de mencionar, ¿verdad? Que son la anandamida y el 2-alfa-glicerol. Esa va a ser una de las dianas. Eso te va a dar como resultado mayor, ¿verdad?, presencia de los dos endocannabinoides, modulando lo que te mencioné al inicio, que es modular dolor, estrés, ansiedad, ¿verdad?, inmunidad y todo esto que te mencioné al inicio. ¿Por qué? Porque son tus dos propias moléculas las que estás sosteniendo, ¿verdad? Entonces el cannabidiol entra como el paliativo o herramienta, pero también va a lograr modular los receptores mismos, no uniéndose, sino modulando el impacto que tienen ellos de lo que se une allí, ¿no? Negativamente, o también a nivel disminuyendo la hiperestimulación a través del receptor CB1, o modulando la inmunología o disminuyendo la inflamación del receptor CB2, ya que el CB1, como está en la periferia, ¿verdad?, se encarga mucho de la parte del dolor, y el CB2 se encarga de la cascada de eventos inmunológicos que también están asociados al dolor.
por otro lado, estas no van a ser las únicas lianas que realmente abarca el cannabis medicinal, sino también, como pueden ver, hay receptores tipo vaniloide, que más bien la acción del CBD es activar o desensibilizar al mismo, promoviendo un efecto analgésico, como también a nivel serotoninérgico como agonista parcial, un efecto ansiolítico en pacientes que realmente no pueden tener un sueño pues, reparador. También va a aumentar lo que es la señalización de adenosina dándonos como resultado como antiinflamatorio. Y a nivel de receptores nucleares PEPAR, ¿verdad? También vamos a tener una activación promoviendo lo que es la neuroprotección metabólica, ¿verdad? Y por último, también vamos a ver a nivel del calcio intracelular, se modula esa entrada disminuyendo lo que es la excitotoxicidad neuronal. Aquí, como todo fármaco, el producto a base de cannabis medicinal o cannabidiol también presenta efectos adversos, son efectos adversos muy comunes. Por ejemplo, podemos ver una somnolencia. Bueno, para eso puede ser favorable para alguien que no puede dormir. También una diarrea que es muy común, fatiga, ¿verdad? Cambios en el apetito, también náuseas, que es muy ocasional, como también hay interacciones farmacológicas, que hay interacciones con anticoagulantes, benzodiazepinas, alcohol, antipsicóticos y antidepresivos, entre otros, que pues, por los ya vean, como también hay interacciones enzimáticas con sistema cromo y estato. Entonces, más que nada, el CBD es más bien como modulador alostérico, homeostático, multidudal, y no actúa como un agonista del receptor CB1 como tal. ¿No? Como pueden ver en la imagen, acá hay un receptor que se llama MOR. Ese receptor está asociado también a la adicción, ¿verdad? Entonces, él modula también el efecto psicoactivo del THC. Sabemos que el THC es un componente que genera pues, euforia, delirio, entre otras cosas, a altas dosis, ¿no? O recreativo, y va a ser obviamente el mismo en dosis adecuadas que lo va a modular. O sea, suena contraproducente, pero la dosis hace, ya saben, el resultado. Siguiente. Entonces, en el contexto de lo básicamente, tenemos diferentes moléculas o cannabinoides, entre ellas el THC es una de las más principales, que es agonista de los receptores CB1, mientras que lo que hay moléculas o cannabinoides, por ejemplo, el cannabidiol, la cannabivarina, el cannabigerol, la tetrahidrocannabivarina, son agonistas de receptores tipo amiloide, que ya saben muy bien de qué se trata este receptor. Y también el objetivo de los fitocannabinoides es tanto la actividad enzimática, de bloquear la enzima que degrada los endocannabinoides propios, como inhibir moléculas que son enzimas que sintetizan otras sustancias proinflamatorias. Por ejemplo, la forma ácida del CBD inhibe la COX-2. Obviamente la COX-2 es una enzima que propicia un proinflamatorio que son las prostaglandinas. Y la cannabivarina y su forma ácida de los otros cannabinoides inhiben la diacilglicerolipasa, que es una enzima que bloquea la formación de el endocannabinoide principal, que es el 2-alfa-glicerol, que se viene sintetizando a partir de la diacilglicerol. Entonces, la modulación, lo que te quise decir es que la modulación de receptor CB1 activa una serie de cascadas, ¿verdad?, de señalización que inhibe el calcio intracelular y disminuye la fusión de la vesícula intracelular, ¿verdad?, con la membrana neuronal. Eso cambia el flujo de liberación de los neurotransmisores que están ahí dentro. Anteriormente vieron que el glutamato se libera por la vesícula. Cuando el cannabidiol se une, lo que viene a hacer el cannabidiol es unirse directamente al receptor, bloquear ese glutamato de la salida de la vesícula de manera excitatoria,
promoviendo lo que es ese dolor. Entonces, eso es básicamente lo que viene a ser el cannabidiol modular. El THC viene prácticamente a ser agonista CB1 y a propiciar los efectos terapéuticos del receptor. Entonces, aquí me voy con un mensaje que nos deja una doctora que ella asegura, ¿verdad? Que en donde existe inflamación siempre va a haber expresión exagerada de los receptores CB1 y CB2, ¿verdad? Como te dije, CB1, periferia, CB2, cascada de inflamación, ¿verdad? En todas estas condiciones, en donde ya ha habido teorías en donde la inflamación y ciertas patologías que se mencionaron, como fibromialgia, espaticidad, dolor crónico lumbaria, hay una falta de modulación. Entonces, es allí donde entra el cannabis medicinal como herramienta para modular el sistema endocannabinoide, que sabes bien que viste en un inicio lo que hace que es modular. Siguiente. Entonces, las moléculas más estudiadas, según este artículo, está el tetrahidrocannabinol, está el cannabidiol, está el cannabigerol y está el cannabicrómeno, y el cannabinol es otra molécula o cannabinoide que se le atribuye porque ayuda a favorecer el sueño, ¿verdad? Sin embargo, el THC va a ser una sustancia controlada que trabaja muy bien en el dolor, pero más bien en estos momentos se están manejando productos que son a base de cannabidiol o a razón mayor de cannabidiol, que modulan muy bien el dolor, un dolor bastante, digamos, crónico, es que los pacientes nos dan evidencia real cómo va con ellos y que llevan muchos años, ¿verdad? Bien. Entonces, ¿qué nos dice la evidencia? La evidencia médica muestra 8 indicaciones por las cuales está aprobado en lo que es epilepsia refractaria, náuseas y vómitos, espasticidad. Aquí entra el dolor crónico también, con una evidencia bastante integrada, en donde entran combinaciones más estudiadas, que está el THC, entra el CBD y combinaciones de THC y CBD, que estas son menos extractos, que ya están presentes en el territorio panameño en forma farmacéutica, tinturas, cápsulas blandas, masticables, también están geles aplicables, también. También pueden ver que no solo el dolor crónico es dolor crónico y ya, sino también puede haber ansiedad, puede haber estrés, ¿no? Un paciente que se deprime, que tiene mucho dolor. Como trastorno de ansiedad, anorexia, VIH, ¿no? ¿Verdad? ¿Por qué? Porque el THC aumenta el apetito. Ahí vas a ver que ese paciente con anorexia, pues te va a empezar a comer. Entonces, también en el Parkinson ya vemos bastante están así, ¿no? Ya se ve un poquito más tranquilizado cuando se utiliza CBD, que es una molécula aislada, ¿no? Trabaja bastante bien en neurobiología. Entonces, estas no son las únicas evidencias, sino que también hay otras tendencias en eficacia y contraindicación terapéutica, que ahorita mismo se también está estudiando. Esto lo tomé de canacase.com, que los invito porque ahí hay una serie de estudios clínicos y evidencia científica bastante actual, en donde podemos ver que el THC, el CBD, se usa, por ejemplo, y están haciendo su investigación en adicciones por opioides, ¿verdad? En desórdenes de ansiedad y pánico, se utiliza el CBD, que incluso en personas que tienen desorden de abuso y uso de sustancias, como por ejemplo el cannabis mismo, es el CBD aislado que se utiliza para regular este mal uso de estas sustancias o abuso, ¿verdad? Como también hay contraindicaciones, y si se pueden dar cuenta, si se puede ver bien allí, la mayoría de contraindicaciones está por el exceso de THC o THC recreativo o THC en dosis elevadas. Entonces aquí lo que les quiero decir es que la dosis es la que hace la respuesta, ¿verdad? Y es la que nos da resultados terapéuticos. Todo lo que tenemos aquí en el territorio panameño es de grado farmacéutico, es basado en evidencia. Siguiente. Entonces, es por eso que, primero que todo, hay que entender qué tipos de quimiotipos tenemos nosotros en el territorio panameño. Nosotros tenemos productos de quimiotipo 3. Esos productos son ricos en CBD.
El CBD es un modulador, como mencioné anteriormente, homeostático. Eso significa que hay mayor cannabidiol que THC. No, esa es una sustancia que no es de control y que modula el sistema endocannabinoide y nos da como resultado un mayor índice de nuestros propios endocannabinoides, ¿verdad? Regulando estas diferentes condiciones. Por otro lado, hay otros quimiotipos que son ricos en THC, en donde predomina el THC, que es la molécula psicomimética, y también hay productos de quimiotipo 2 en donde pues más bien sea una proporción balanceada de ambos, aunque los expertos dicen, bueno, que se utilice la planta completa, pues obviamente tenemos que saber qué tipo de cannabinoides y en qué concentraciones están para poder entonces aplicarlos a ciertos diagnósticos que lo que ustedes realizan. No, entonces en las farmacias hay productos con CBD, no, CBD farmacológico, tipo 3, que bueno, a nivel internacional ya hay una versión farmacéutica que es el Epidiolex, como también hay productos de THC y CBD, que son los nabiximoles, y también hay THC aislado, que son, por ejemplo, está lo que es la nabilona o el marinol, que eso todavía no está aquí, ¿no? So, poco a poco, todavía están deglutiendo la información, ¿no? Todavía están disolviendo ese estigma entre ustedes mismos, así que ahí poco a poco van viendo ese tema, ¿verdad? Entonces, ya listo, eso es todo. No sé si tienen alguna duda, alguna pregunta. Bueno, antes de todo, muy buenos días. Hay una consulta por acá. Las presentaciones que nos comentas, ¿cuáles son las indicaciones para usar un cuento, un gel o una oral? Ajá, ok. Principalmente la forma farmacéutica va a depender del paciente. Si el paciente puede deglutir, si el paciente se puede, dependiendo de lo que tú diagnostiques, por ejemplo, si es un dolor localizado, puede utilizar ambas rutas. Por ejemplo, algo tópico, hay geles, que luego te los van a presentar y te vas a poder dar cuenta cómo puedes aplicarlo. Pero ya hay guías, ¿no? Principalmente ellos indican que debemos empezar con una titulación. Titulación es de ir de menos a más, ¿no? O sea, empezar con menos y ir dando seguimiento hasta encontrar lo que es un resultado terapéutico. ¿Por qué? Porque no todos los individuos reaccionan igual. Entonces, por esa razón, uno empieza con menos y va entonces titulando poco a poco hasta encontrar entonces el resultado terapéutico. Puede ser tedioso, sí, pero es seguro. Entonces, es allí donde una forma farmacéutica, por ejemplo, pintura, que son las muy en día hoy prescritas, por ejemplo, se puede empezar de 5 a 7 gotas y cada 3 días se va aumentando una gota, ¿no? Cada gota nos va a brindar una información que el paciente observe y pueda encontrar entonces un resultado. Hay pacientes que reaccionan con 5 gotas y bueno, chao, se quedan de por vida con esas 5 gotas, pero hay otros que no. Entonces, cada dosis depende del individuo y del sistema endocannabinoide y qué tan elevado o hiperestimulado esté el endocannabinoide también. ¿Alguna consulta adicional? Bueno, rapidito les voy a contar. Nosotros pertenecemos a Consorcio Panamericana de Cannabis. Somos el primer licenciatario aquí en Panamá. Y dentro de los puntos importantes me gustaría que nos quedáramos con las siguientes puntos claves. El cannabis medicinal se aprobó en Panamá desde el año 2021 y 5 años después de que tenemos producto disponible. Importante también saber que estamos hablando de un producto totalmente de grado medicinal, ¿verdad? Que es diferente a lo que se escuchaba, ¿verdad? De la forma sabía activa era dañina desde que el paciente pues la inhalaba. Adicional que en esa forma recreativa no se puede definir las concentraciones de CBD y de THC que está consumiendo el paciente. Y bueno, acá tenemos un producto totalmente de grado farmacéutico que te va a definir las concentraciones de CBD, cannabidiol y de THC. Con el compañero Alejandro escuchábamos cuáles son los dos principales cannabinoides. Tenemos al CBD y sus acciones antiinflamatorias, analgésicas, neuroprotector y también antipsicótico. Y también tenemos el otro lado, que es la parte del THC o tetrahidrocannabinol, que tiene acción principalmente analgésica, ¿verdad? Y a nivel, pues, de regular la parte de las náuseas. Importante saber, lo que hoy tenemos disponibles es productos exclusivamente a base de CBD,
Y THC está como quien dice en camino, ya que THC, por lo que ya conocíamos, va a ser una sustancia pues controlada, donde el paciente va a tener que presentar un carné, ¿verdad?, en las farmacias para poder que le dispensen el producto a base de THC. Entonces, como la plataforma donde se deben registrar los pacientes no está definida aún, por eso es que no tenemos, ¿verdad?, de forma legal un producto a base de THC. Todo lo que tenemos es a base de CBD. Siguiente.